Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de esta historia de las diásporas ya tan cercana, pero cada vez con más información. ¿Qué tal, Alicia? Bien, repasando un poco la historia previa a la creación del Estado de Israel. No está malo poder reflexionar sobre el pasado para tomar recaudos para el presente. A veces igual la historia no enseña nada, pero está bueno pensar un poco en esas cosas. Así estamos. Cuando tengas ganas empezamos. Pues ahora mismo. Bueno, yo lo que tengo para contar, hace algunos años, un amigo que no es judío me regaló un libro que se llama Un judío afortunado y que se llama Recuerdos y aventuras en la Italia fascista, y su escritor es Vittorio Segre, que es un israelí, y después me tomé mi tiempo para leerlo, lo releo cada tanto. Es un libro que parece muy alegre y divertido al principio, pero es muy profundo e interesante, tiene algunas reflexiones y bueno, parte de eso lo voy a escribir y otra parte la voy a contar, porque tiene que ver especialmente con lo que pasaba en Italia. No sé si en algún momento nosotros hablamos de lo que pasó en la Italia fascista, de cómo al principio Italia fue una tierra de refugio para judíos que se escapaban de la Europa donde estaban entrando los nazis y todo eso. Es muy interesante todo eso, es muy apasionante y bueno, ¿y qué pasó? Y porque además hay gente que dice que, por ejemplo, ahora se atreve a decir que Mussolini no era fascista, que no era antisemita. Esto es más o menos como decir que Franco no era antisemita. Así que es bueno también que la gente que no lo sabe se entere de eso, si es que tiene ganas. Es importante saber todas estas cosas. Y esta es la historia de este muchacho, que es de una familia muy adinerada, que vive en el norte de Italia, una familia tradicional. Como eran muy adinerados, eran muy asimilados, sobre todo la Primera Guerra Mundial, donde habían luchado tantos judíos, y sobre todo gran parte de esos judíos habían sido oficiales, porque era gente instruida, eran ingenieros, habían estudiado, y entonces esto les dio una capacitación para ser verdaderamente oficiales. Y lo que hay que saber es que los judíos italianos eran tan italianos, se sentían, porque a veces se critican con mucha liviandad a los judíos alemanes. Diría que también los judíos franceses se sintieron muy franceses y los judíos italianos se sintieron muy italianos. Solo aquellos que eran sionistas o que era gente que se sintió amenazada se dio cuenta lo que se venía con el fascismo y por las cosas que empezó a hacer Mussolini. Entonces él cuenta, y son también cosas que los judíos que no vivimos en Israel o algo así, o vivimos en lugares, yo acá en la Argentina, los que viven en España, cómo queremos también esos lugares donde vivimos, a la gente con la que convivimos o todo eso. Y entonces él cuenta parte de esa historia, de cómo se sentía parte de esa historia, que de judaísmo era poco y nada lo que sabían, que solamente para las festividades, y que además no se sentían para nada discriminados. Yo no creo que este hombre exagere en nada, hay gente que exagera. Yo creo que él está contando, es una historia bastante cruda cuando uno avanza en ella, y lo que está diciendo es que eran respetados y tenían una fábrica donde trabajaban 300 obreros. Y el padre era muy considerado con ellos, les estaba muy agradecidos, eran campesinos y eran judíos del Piamonte, y después él conoce el Friuli. Los judíos piamonteses, estaba él, uno de los historiadores más importantes italianos, cuyo nombre en este momento ya me va a volver a la mente. Bueno, lo cierto es que él cuenta una historia donde se sentían absolutamente italianos, compartían la vida, y entonces dicen que para las festividades iban a la iglesia cuando había misas, creo que para Navidad y todo eso, y bueno,
como un símbolo de respeto hacia la población, hacia el cura del pueblo y también a esos campesinos que eran profundamente católicos. Bueno, lo que pasa es que en esta vida que ellos tienen, lentamente aparece el fascismo. Y debemos decir que muchos judíos simpatizaron con el fascismo en un principio, porque el fascismo aparece como una forma de orden y de organización en una sociedad donde sobre todo la gente se sentía muy amenazada por el tema del comunismo. No nos olvidemos que también el anarquismo fue muy importante en Italia, pero sobre todo el tema del comunismo y sobre todo después de las cosas que pasaron de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa gente empieza a mirar el fascismo como una especie de solución para los problemas que los van a quejar a ellos también, como detener las huelgas, los reclamos de los trabajadores. No nos olvidemos que cuando los italianos fueron a la guerra, sobre todo los pobres, los obreros y campesinos cuando vuelven no tienen trabajo, no tienen dónde estar, está la situación muy, muy, muy difícil, entonces empiezan reclamos y huelgas y toda una serie de cosas, y el que se propone ordenar todo esto es Mussolini. Siempre me acuerdo, hubo una película hace muchos años que se llamaba el tren, no sé si era el tren de las 5, porque lo que él había prometido es que iba a hacer llegar a todos los trenes a horario. Y hubo toda una película que contaba de cómo, sobre todo la clase alta, ingleses y toda esa gente que veraneaba en Italia, que acostumbraban ir a Florencia y a todos estos lugares que los fascinaban, el tema era que los trenes llegaban a horarios. Después se dieron cuenta que el problema era mucho mayor que ese y que no bastaba con que los trenes llegaran a horario cuando tienen que escapar salvando las pilchas. Y sobre todo digo por la judía Peggy Guggenheim, que tenía su museo ahí y que apenas pudo salvarse corriendo. Bueno, entonces en medio de toda esta historia, Vittorio está mirando, empieza a pasar el tiempo, el padre se da cuenta, sobre todo cuando viene el manifiesto de la raza, y se une, él se asocia, Mussolini con Hitler, de que las cosas se van a poner muy duras con ellos. También es cierto que hay fascistas que los ayudan y que los protegen en el lugar donde están, pero el padre lentamente empieza a perder cosas. Y hay una cosa extremadamente interesante, por lo menos para mí cuando estudio historia, porque aquí encuentro que él es pariente, él cuenta de un primo de él, que había sido un fascista muy conocido y famoso, que fue asesinado por los nazis y también fascistas en el norte de Italia de una manera espantosa, ahí en la frontera, cuando trataban de salir de Italia. Y él había sido un fascista convencido, un admirador de Hitler. Y hay una parte acá del libro donde cuenta cómo estaban los sionistas también, los sionistas que estaban en Italia, que escribían un diario que se llama Israel, y entonces están avisándole a la gente, tengan cuidado porque esto va a terminar con nosotros. De hecho, sí, hubiera terminado con muchos más si una parte de la población italiana no hubiera protegido y escondido a los judíos como lo hizo, porque verdaderamente eso también es parte de la verdad de lo que pasó. Y bueno, y entonces él cuenta, y hay partes que las quiero leer, y otras directamente te aviso que las voy a escribir y las voy a poner en el texto que te voy a enviar, sobre todo cuando él habla de cuando él llega a Israel. Él llega en el año 36 y es derivado al kibutz, donde va a estar Enzo Sereni. Y las cosas que él dice de Enzo Sereni, este hombre era brillantemente inteligente, así que es muy interesante todo lo que está contando y también sirve para reflexionar un poco sobre las cosas que también están pasando ahora en Israel. Yo lo único que puedo decir es que cuando, por supuesto, miro partidos también, los partidos que hay en Qatar, y cuando miro a esas mujeres cubiertas y tratadas como si fueran poco menos que nada, digámoslo, no me importa todo lo que puedan decir los demás, me parece que hay que hacer una profunda reflexión, porque también pienso que en Turquía muchas
de las mujeres que ahora se tienen que cubrir y que no quieren cubrirse y que no quieren ser tratadas como seres de tercera categoría, no sé si será, bueno, perros creo que tampoco tienen los musulmanes. El tema es que empezaron mujeres votando por Erdogan, que las está lentamente obligando a cubrirse y a retirarse de la vida civil o pública. Bueno, entonces acá quiero leer lo que cuenta este escritor, que cuenta que cuando las cosas se empiezan a poner pesadas, él tenía una vida hermosa, eran gente adinerada, no les faltaba nada, circulaban por los mejores lugares, tenían la mejor educación, el judaísmo de ellos era superficial y poco profundo, no tenían mucha conciencia de todo lo que representaba y significaba, y además el tema era que ellos estaban convencidos de que a ellos no les iba a pasar nada. Tanto es así que conocen a una familia que se escapa de Alemania y le dicen que los conocen, tratan de ayudarlos a hacer algo por ellos. Italia por un tiempo fue lugar de refugio de toda esta gente que se está escapando, y entonces él contaba que cuando el padre le decía que no iba a ser así en Italia, que en Italia era un país distinto y todo eso, esta gente no le contestaba, no le decía nada, y bueno, dice que esta gente se estaba yendo, en esa época se llamaba Palestina, y se estaban yendo a Palestina, y nunca le contaron nada. Bueno, él cuenta cómo lo viene a visitar este primo, que después la forma de asesinato que padecieron fue espantosa y es muy conocida, porque este hombre fue un seguidor, yo diría que casi fue de un servilismo hacia el fascismo, y la forma en que lo mataron y los asesinaron a todos ellos no tiene nombre. Entonces cuenta de que en un momento dado ellos estaban en su casa, donde a él ya le habían sacado las cosas, y viene a visitarlo con otros dos judíos fascistas, y les empieza a decir que lo que ellos son italianos, y que lo que hay que tratar es de silenciar a los judíos, a los sionistas y a los que se están rebelando contra las cosas que está haciendo el fascismo, porque lo que hacen es perjudicarlos a todos, y que hay que empezar a actuar rápidamente, porque si no, esto iba a terminar siendo muy perjudicial para los judíos que se sentían italianos y que no tenían nada que temer el fascismo. Al padre ya lo habían perjudicado mucho económicamente, y el padre de él no parecía un tipo así muy religioso. Bueno, entonces ahí cuentan que en esa reunión se había hablado mucho, y que dice que su papá se había quedado sin muchas cosas, se había quedado sin lo que tenía, se lo habían sacado. Y entonces dice que cuando, después de escucharlos atentamente, el padre se tomó su tiempo para hablar. Y dice que cuando por fin comenzó a hablar, no había una traza de emoción en su voz. Comenzó por decir que había sido raro que un hombre tan alejado de la política como él se uniese de improviso a una acción de este género. Se ilusionaban al atribuirle aún alguna relación con la dirigencia fascista y con la Casa de Saboya. Ya no era más que un pobre judío a quien probablemente en un futuro ni siquiera se le concedería la posibilidad de ser un pobre agricultor. Pero si no hubiese sido aquel campesino que era, igualmente habría rechazado unirse a una iniciativa de ese tipo. Era cierto que como italianos habíamos sido privados de nuestros derechos sacrosantos, pero como judíos nadie podía sacarnos nuestra dignidad y nuestro honor. Atacar a los correligionarios en tiempos dolorosos como los que atravesamos para congraciarse con un régimen que nos había traicionado era un gesto de siervos, no de hombres. Y entonces acá esta gente recupera su judaísmo, dice que él empieza a sentir y saber que es más judío cuando lo mandan a un colegio, lo sacan a los judíos de todos los lugares donde estudiaban, y empieza a estudiar con chicos judíos. Dice que gran parte de ellos eran italianos, pero también estaban con nosotros, y empiezan a hacer un kiddush el viernes a la noche para recordar, para valorar esa condición judía que tienen. Reaccionaron con mucha dignidad. Él dice que los otros no, el primo
de él y los otros no, porque había una edición de una revista que se publicaba en Florencia, que era sionista, que la destruyeron la editorial y todo eso. Así que bueno, hay gente que tuvo lecciones muy amargas de esto. Bueno, lo cierto es que cuenta que cuando la cosa se pone cada vez peor y después entran los nazis y lo que le hicieron a los italianos fue tan espantoso, fue muy espantoso, no sé quiénes, a los judíos también, es muy dramático y amargo, pero también los italianos padecieron muchísimo a manos de los nazis. Y entonces el padre decide que no quiere que se quede ahí en Italia y lo mandan en esa época a la Palestina del mandato británico. Y lo mandan en el barco, se ve que era gente muy adinerada, en el barco del cual le pertenecía a un primo de su papá. El padre le pagó a los fascistas, que también tenían su grado de corrupción, 1.000 libras esterlinas, una fortuna en esa época, para que a él lo dejaran salir, y a él lo mandan a los 16 años, se va a Palestina. Chico que no tiene idea de nada, solo de buena vida, de buena educación, y se va en un barco que va de Trieste a Tel Aviv. Dice que en ese barco estaba lleno de judíos y que el capitán era un facho que les dijo un discurso cuando les enseñó para una emergencia, si se hundían, les dijo todo un discurso fascista y los judíos que estaban en el barco callados la boca. Creo que no eran solo judíos italianos. Bueno, me causa mucha gracia lo que él cuenta. Tiene una forma muy irónica y sarcástica de contar las cosas, y cuenta cómo él llega a lo que era Tel Aviv. Ya había ido con una judía palestina que tenía una fábrica, él dice, de tejidos muy importante ahí en Palestina en esa época, y entonces ella le dice que, creo que era una judía alemana, que no se haga muchas ilusiones, tenía hijos de la misma edad que él, que mirara bien que lo que había ahí no tenía nada que ver con nada de lo que él conocía de Italia, me imagino, y de ese refinamiento y de esa buena vida, ni con los italianos en general. Que decía que las caricias que se hacían ahí se hacían con papel de lija en Israel, porque la gente tenía las manos muy callosas de mucho trabajar. El otro día también estábamos hablando sobre la historia. Yo estuve trabajando con un grupo sobre la historia de los judíos de Persia y después de Irán. Y entonces una señora contó que ellos eran sionistas y se fueron de Irán, se fueron hasta, creo que Turquía, y después se embarcaron ahí para Palestina. Ya no era Palestina, era Israel. Y entonces llegaron a las Mabarot y contó qué poca comida que había. Y entonces ahí me acordé que cuando Weizmann quería fundar la universidad hebrea, Ben Gurión estuvo de acuerdo. Y Ben Gurión dijo que no había plata, que la guerra de la independencia y todo eso los había fundido, pero que para crear la universidad hebrea iba a haber, se iba a sacar el dinero donde fuera, pero ese se iba a hacer. Y entonces una de las señoras que está en el grupo contó como el tío de ella le contó el hambre que pasaron. Y entonces yo me acordé de la cantidad, mi tía vivía en una de esas Mabarot, y cómo se mandaban paquetes de acá con comida, con todo lo que se podía, porque no había nada. Está bien que la gente de allá, la historia sirve para recordar y saber de dónde se salió, para pensar un poco en dónde estamos. Bueno, lo cierto es que él cuenta como el primero, y por eso el libro a mí me resulta apasionante. A mí me gusta muchísimo la historia, pero este tipo de relatos también son muy importantes para alguien que trabaja en historia, porque conecta eso que uno lee, ese relato que en general tiende y debe tender a ser neutro, o por lo menos lo más objetivo posible, y cómo él va y llega primero y se encuentra que va al kibutz que fundan, creo que era
ahora me voy a acordar el nombre, de que fundan él con los judíos italianos, Givat Brenner, y cómo lo conoce a él, a Enzo Sereni, y qué tipo de personalidad era Enzo Sereni. Bueno, seguimos hablando, Jorge. Digamos que seguimos, pero para acabar ya. Bueno, entonces es apasionante esta historia. A mí me gusta primero porque la mirada de él es una mirada, simplemente para terminar, él cuenta que cuando él baja, ahí en Tel Aviv no hay nada. Es un lugar desangelado, me imagino, del refinamiento que él venía, de todas esas cosas que en Italia te dejan te producen una especie de deslumbramiento. Por lo menos a mí Italia me lo produjo. Las cosas que vi ahí hay. Y además las valoro. No sé si porque vivo tan lejos y todo eso me causa una cosa así de profunda, de profundo asombro, y me gustan. Bueno, y entonces cuenta él que bajó ahí en Tel Aviv, y entonces había una especie de mostrador donde lo atendió una enfermera que tenía ahí en el gorro el Maguen David, y entonces que era una persona fea y desagradable, porque metió un montón de vacunas, y él dijo que había detrás de ella, estaba colgando el retrato de un hombre vestido de negro, con una mirada extremadamente triste. Mirá, él tenía 16 años, y le dijo quién era ese hombre, y la enfermera lo miró y le dijo, ese es Teodoro Herzl. Entonces imagínate vos que él no tenía ni idea, como lo está mirando esta mujer, que él no tenía ni idea quién era Herzl, y él está desembarcando ahí en Tel Aviv. El comentario de esa mirada profundamente triste que tenía Herzl. Y bueno, y ahí él cuenta, eso lo vamos a contar en otro momento, de qué fue lo que él pensaba de alguien como Enzo Sereni, de la personalidad que fue, y del destino y el futuro como él veía a Israel en aquellos tiempos. Como me pareció de lo más interesante. Si querés, seguimos hablando de esto en nuestro próximo encuentro. Seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando de ello. De momento vamos a despedirnos, desearnos un feliz año si no hablamos antes, y muchas gracias por atendernos. Un feliz año para todos, sin enfermedades, por favor, sin pandemias, sin guerra, con prosperidad, y no sé, qué sé yo. No sé qué pensás del fútbol, pero bueno, que salga todo bien para todos los que lo quieren. Y bueno, nos encontramos próximamente. Cariño para todos.